¿Qué tal? A ver, chicos, vamos a... Bien, habíamos estado revisando la parte de reino fungi. Me parece que hicimos hasta los cigomicetos. Falta a terminar esa parte, vamos a completarlo. Ya, vamos a completar esa parte que falta. Ponemos por acá los llamados basidiomicetos, o también conocido como el basidio micota. Sí, cuando estudiamos a los hongos, vimos que los íbamos a clasificar por el tipo de hifas y también principalmente por la importancia del hongo y la reproducción. O sea, qué tipo de hifa tiene y segundo, cómo es su reproducción sexual y asexual. Entonces, acá, jóvenes, en los basidiomicotas, o llamados también basidiomicetos, vamos a tener a los hongos de sombrero. ¿Ya? Basidio significa sombrero. ¿Está bien? Basidio significa sombrero. Micota significa hongo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de hifa que va a presentar estos hongos? A ver, si nosotros conversamos acerca del tipo de hifa, habíamos estudiado que los cigomicotas tenían hifas cenocíticas, o sea que no tienen tabique. ¿Cómo será la hifa de un basidiomicota? Bueno, sus hifas sí van a presentar tabique. ¿Ya? Las hifas que tienen un honguito basidiomicota va a presentar tabique. Pero en muchas de las ocasiones, estas hifas vienen a presentar dos núcleos. Entonces, por eso podríamos estar hablando de una hifa de tipo dicariótica. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estos hongos van a tener unas hifas tabicadas, ya no como los cigomicetos, y sus hifas tabicadas van a presentar, muchachos, dos núcleos, ¿no? Por cada tabique. Entonces ponemos hifas tabicadas dicarióticas. Hifas tabicadas. Y además, dicarióticas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar con respecto a estos hongos. ¿Por qué son importantes estos hongos? ¿Por qué tienen mucha importancia los hongos del grupo Basidiomicota? Muchachos, acá tenemos a los hongos comestibles. Hongos de sombrero, pero que son comestibles. No solamente son comestibles, sino que además forman la misma simbiosis que formaban los cigomicetos. ¿Se acuerdan que los cigomicetos eran de tipo simbiotes? Formaban micorrizas. Acá también encontramos que ellos forman micorrizas. Vamos a ver entonces que estos honguitos forman micorrizas.
¿Ya? Forma micorrizas. Una micorriza, acuérdate que es una asociación entre raíz y hongo, como lo vimos en la clase pasada. ¿Para qué las raíces se asocian con los hongos? Para que las raíces absorban más agua, ¿sí o no? Entonces, el hongo encuentra materia orgánica, porque la planta va a fabricar materia orgánica, y la planta incrementa la absorción de agua y sales con las hifas que producen estos hongos. ¿Sí bien? Otra importancia que van a tener estos honguitos es que son comestibles. Acá encontramos al champiñón como una especie representativa. Si en el caso del cigomiceto o cigomicota encontrábamos al moho del pan, entonces dentro de este grupo encontrábamos ¿a quién? Al champiñón, ¿no es cierto? Él es el representativo. Algunos son venenosos. Sí, tú sabes que acá los hongos más llamativos, los hongos de un color más encendido, entonces son venenosos. Y hay otros que son alucinógenos también, ¿eh? Sí, hay venenosos y hay alucinógenos. Ahora, el que un hongo sea venenoso o que sea alucinógeno es propio de su adaptación, ¿no? De alguna forma evita su depredación. Aunque en algunos animalitos el hecho de comer los hongos en las heces va a permitir que pueda liberarse con gran facilidad sus esporas, porque ellos se reproducen por esporas. Entonces, es una adaptación el que algunos hongos sean comestibles y otros sean venenosos. ¿Está bien? Y bueno, acá tenemos un representante, especímenes dentro de este grupo. ¿Qué tipo de especímenes podemos encontrar? Bueno, dentro de los basidiomicetos o basidiomicotas, lo que podemos encontrar es al llamado Agaricus, Agaricus campestris. Agaricus campestris. Es el nombre científico, es el nombre científico del champiñón. Agaricus campestris es el nombre científico, muchachos, para el champiñón. ¿Sí? Él es el hongo de sombrero más conocido, ¿no? Es el que yo no puedo olvidar, que son comestibles y que básicamente estos honguitos pueden estar en muchas partes creciendo a partir de la materia orgánica, los champiñones. ¿Sí? Pero hay otro que es venenoso. El venenoso, ¿no? Hay uno que es venenoso, un color rojo, rojito, muy rojito. Él es el Amanita muscaria. El Amanita muscaria es el hongo venenoso, ese que tiene un sombrero de color rojo, ¿ya? Ese es un hongo venenoso, Amanita muscaria. Es un hongo venenoso. Sí, es un hongo venenoso. Bueno, y también dentro de la agricultura, algunos honguitos también van a ser de este grupo y van a formar cierto tipo de asociaciones con plantas. Por ejemplo, está este honguito de sombrero muy conocido, el tizón, ¿no? El tizón, que es propio de las plantas como el maíz. Sí, genera como un bulto en el maíz, en las mazorcas. No sé si ustedes han visto en las mazorcas un bultito negro, el cual el hongo, ¿no?, está de alguna manera aprovechándose del cultivo. ¿Ya? Entonces otros ya poco conocidos, otros honguitos poco conocidos, acá ponemos el tizón. Le llaman así porque de alguna forma el tizón genera este oscurecimiento del maíz,
Sí, genera un oscurecimiento del maíz. ¿Ya? Bien, vamos a ver su ciclo reproductivo. A ver, ¿cómo es la reproducción de estos hongos de sombrero? A ver, muchachos, si acá nosotros ampliamos esto para ver su reproducción. ¿Cómo se reproducen los hongos de sombrero? A ver, mira, primero vamos a ver su reproducción asexual. Ellos tienen un cuerpo fructífero, ellos van a presentar un cuerpo fructífero, ahí está, el cual tiene un nombre. Este cuerpo fructífero, ¿no es cierto? Tiene por acá, vamos a poner acá, a ver, acá está el sombrerito, más o menos, ¿ya? Y acá se encuentra el hongo. Ahí está. ¿No? Entonces, básicamente, este honguito de sombrero, este hongo de sombrero, ¿qué cosa va a desarrollar dentro de estas láminas? Porque este sombrero tiene un nombre, le llaman el cuerpo fructífero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que las setas forman cuerpo fructífero? Ya, ese sombrerito recibe el nombre de basidiocarpo. El basidiocarpo es el cuerpo fructífero que ha formado en el ápice, en la punta, ¿no? Este es el cuerpo fructífero, el basidiocarpo. Esto se conoce con el nombre de cuerpo fructífero. ¿Qué cosa hay dentro del cuerpo fructífero? ¿Qué se formó o cómo se formó ese cuerpo fructífero? Ese cuerpo fructífero se formó de la unión de muchas hifas, porque acuérdate que todo esto es el micelio. Este es el micelio y acá las hifas están dentro de estas láminas, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una célula, ¿no? Haploide, ahí está, esta es la célula haploide, que empieza a realizar mitosis. Y si empieza a realizar mitosis, entonces ustedes saben que la mitosis conserva la cantidad de cromosomas. Si estas células empiezan a hacer mitosis, ¿está bien? ¿Qué cosa es lo que va a generar? Va a generar células también de este tipo, haploides. Y esas células haploides, ¿qué cosa vendrían a hacer? Vendrían a ser la fase asexual. ¿Cómo se llama esta estructura que va a reproducir otro hongo idéntico? Porque ha hecho mitosis, ¿no? Acá ha hecho mitosis para su reproducción de tipo asexual. ¿Cómo se llama, muchachos, a ese tipo de estructura? Esa estructura que proviene de la mitosis se llama conidia. Las conidias. Así es, las conidias vienen a ser como unas esporas más pequeñas que van a formar otro hongo idéntico. ¿Sí? Esta sería la etapa asexual. Sí, ¿por qué asexual? Porque básicamente viene de hacer una mitosis. Ahí está, viene a hacer una mitosis. Se sobreentiende que el agua es un factor importante para que esta espora pueda desarrollar. Y cuando esa espora desarrolle, entonces encontraremos que por acá se va a dar el nacimiento del nuevo hongo. Así es, se va a dar el nacimiento del nuevo hongo. Tiene que ser genéticamente idéntico al que originó, ¿no? Porque es una reproducción asexual. Esa sería la forma en la cual se reproduce de forma sexual. ¿Ya? Si te preguntan en el examen, ¿cómo se reproduce un basidiomicota de forma sexual? A través de conidias. Conidias. Si me preguntan, ¿qué cosa es el cuerpo fructífero? Es el micelio que ha tomado esta forma porque está ordenado. El micelio está ordenado y por eso adoptó esa forma. ¿Sí o no? Pero si quiere hacer reproducción sexual, entonces la reproducción sexual es un poquito distinto. Mira, ¿cómo es la reproducción sexual en el caso
En el caso de estos hongos de sombrero, la reproducción sexual va a consistir en la unión de hifas. Va a consistir en la unión de las hifas. Por acá hay un hongo y acá tiene que estar otro honguito de sombrero. Vamos a graficar por acá. Vamos a poner, muchachos, por acá otro hongo de sombrerito. ¿Ya? Otro hongo de sombrero. ¿Y qué van a hacer estos hongos de sombrero? Van a juntar precisamente las hifas. Ahí está, van a juntar las hifas. ¿Cómo se llama la unión de las hifas? Tiene un nombre, ¿ah? Como estos vienen a ser parte de su cuerpo, ¿cómo se llamará la unión de cuerpos? La unión de cuerpos. ¿Cómo se llamará, muchachos? El hecho que se estén juntando dos hifas que son parte del cuerpo de los hongos. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, ¿ah? Cuidado que en el examen te preguntan. Esto se conoce con el nombre de somatogamia. Así es, somatogamia. ¿Por qué somatogamia? Soma es cuerpo, gamo es unión. Se están uniendo el cuerpo de dos hongos, ¿no es cierto? Se está uniendo el cuerpo de dos hongos para que pueda, en este caso, formar a un nuevo hongo. Esa es la somatogamia. Vamos a poner, ¿qué cosa es? La somatogamia es la unión de hifas. Esto es la unión de hifas. ¿Ya? Esa es la unión de hifas. ¿Y qué ocurre luego de esa unión de hifas? Luego que se han juntado las hifas, acá al interior, nosotros vamos a ver que se tiene que unir el plasma. Claro, después de unirse las hifas, sabemos perfectamente que tienen que unirse los plasmas. Y acá ocurre lo mismo que se daba en el caso de los cigomicetos. ¿Cómo se llamaba la unión de plasmas? La unión de plasmas se conoce con el nombre de plasmogamia. Claro, se da la plasmogamia. La plasmogamia ya ocurre cuando las hifas han formado uno solo, miren. Vamos a ver esto. Acá está la hifa y acá está la otra hifa. Ahí está. Formó uno solo. Entonces ahí ya se conoce con el nombre de plasmogamia. Pero después, muchachos, ¿qué cosa tiene que ocurrir? Después de una plasmogamia, ¿qué tiene que pasar con el núcleo de este hongo de color blanco con el hongo de este color amarillo? ¿Qué pasa con los núcleos? Los núcleos se juntan. Y cuando se juntan los núcleos, a eso se le conoce como cariogamia. ¿Te das cuenta? En ese orden. En ese orden. Cuando se juntan las hifas, somatogamia. Cuando se unen los plasmas, plasmogamia. Y cuando se unen los núcleos, cariogamia. Esto es lo que está llevando o lo que está ocurriendo a nivel de un hongo de sombrero para reproducirse de forma sexual. Ahora, tú sabes que cuando se da la unión de gametos, es como si se fecundara un óvulo con un espermatozoide. Acá se va a formar, muchachos, una especie de cigoto que es diploide. Él es diploide, mira. Él es 2N. Él sería 2N. ¿Por qué, profe? Porque viene de dos núcleos de las hifas que son haploides. ¿Y qué sucede cuando se fusionan ellos dos? Cuando se fusionan ellos dos, esto va a traer como consecuencia la formación de un nuevo hongo, pero que ya no va a ser, él ya no hace, muchachos, él sencillamente ya no va a realizar la etapa de mitosis. ¿Qué es lo que va a hacer este honguito que es producto de la unión de los dos? Este hongo, muchachos, este honguito de sombrero, que viene a ser producto de la unión de los dos,
va a ser meiosis. Meiosis. Y cuando hace meiosis, ¿no es cierto? Es como si fuera el hijito de los dos. Cuando hace meiosis, él es diploide. Ojo, él es diploide. La meiosis, ¿qué genera? La meiosis, muchachos, sabemos que genera 4 células de tipo haploide. Ya, entonces, acá se van a generar 4 células haploides. Ahí está una. Acá se encuentra otra. Ya, por acá otra. Y acá otra. Las 4 son haploides. ¿Y cómo se llaman en este caso ahora las esporas sexuales? Estas asexuales se llamaban conidias, pero ahora ellas, que provienen de haber hecho meiosis, ¿cómo se les conoce? A ellas se le va a conocer, tiene un nombre, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama a estas esporas asexuales o sexuales? A estas esporas sexuales que provienen de la meiosis. Si las esporas sexuales de la cigomiceto se llamaban cigosporas, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamarán, muchachos, las esporas sexuales de los basidiomicetos? Facilito. Nosotros vimos la semana pasada que las esporas sexuales de un cigomiceto se llaman cigosporas. ¿Cómo se llamará entonces la espora en el caso de ellos? Basidiosporas. Muy bien, así se le conoce. Ya a ellos se les va a conocer con el nombre de las basidiosporas. ¿Qué son las basidiosporas? Son esporas sexuales que provienen de la meiosis, pero que previamente, ¿qué ocurrió previo a la meiosis? ¿Qué cosa ocurrió previo a la meiosis? Ocurrió somatogamia, plasmogamia, cariogamia. ¿Para qué? Para formar un cigoto. Ya que como él es haploide, acuérdate, él es haploide, y él es haploide, ninguno de los dos puede hacer meiosis. Claro, porque la meiosis empieza con una célula diploide. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos dos para reproducirse sexualmente? Juntar las hifas y formar un núcleo diploide. Y que a partir de ese núcleo diploide salga este honguito para que haga meiosis y forme las basidiosporas. Así es. ¿Está claro? Ahí encontramos entonces la reproducción sexual y asexual de estos hongos. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo es la reproducción sexual y asexual de estos honguitos? Mira que hemos hecho el ciclo reproductivo de un cigomiceto y ahora estamos haciendo el ciclo reproductivo de un basidiomiceto. ¿Sí? Esa sería entonces la forma de cómo se da la reproducción, en el caso de los hombres. ¿Está claro, verdad? Bien, entonces no te vayas a olvidar eso. No te vayas a olvidar eso para el examen. Bien, vamos a revisar entonces otro grupo. Vamos a revisar otro grupo de hongos. ¿Ya? Acá esto, tiene nombrecitos, por si acaso. Por ahí me preguntaron, profe, ¿cómo se llama el recipiente de esporas? Se llama esporangio. Pero si es el recipiente de los basidiomicetos, se llama basidiosporangio. Ese es un basidiosporangio. ¿Ya? Muy bien, entonces esto que ven acá es la reproducción asexual, mientras que lo que está juntándose con el otro es la reproducción de tipo sexual. Esta es reproducción sexual. Listo. Vamos a borrar entonces esta parte para hacer ascomiceto.
A ver, vamos a tomar una foto. Bien, vamos a... A ver, vamos a revisar entonces, jóvenes, el siguiente grupo de hongos. Vamos con los ascomicetos. A ver, el penúltimo grupo de hongos. ¿Qué cosa podemos decir acerca de los ascomicetos? A ver, muchachos. En este grupo de honguitos, ¿por qué se le puso el nombre de ascomiceto? ¿Por qué tuvo este nombre de ascomiceto? Asca significa saco, ¿sí? Asca es el término que recibe saco. Saco, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Acá vamos a encontrar hongos unicelulares y pluricelulares, por si acaso. ¿Ah? Presenta hongos levaduriformes y hongos filamentosos. Presentan hongos unicelulares y pluricelulares. Dentro de los unicelulares, sabemos que está representado por la levadura. ¿Cierto? Claro, acá tenemos a los hongos unicelulares y pluricelulares. Si hablamos de los unicelulares, si hablamos un poquito de los unicelulares, entonces tendríamos que hablar acerca de la levadura, que es el representante, ¿no?, de este grupo. Pero ya vino un examen, de admisión, ¿cuál es el nombre científico de la levadura? Sí, ya ha venido esto como pregunta de examen. ¿Cuál es el nombre científico de la levadura de la cerveza, no? Porque hay varias levaduras. ¿Cuál sería el nombre científico de la levadura? El nombre científico de la levadura es Saccharomyces. Así es, Saccharomyces. Ahí está, Saccharomyces cerevisiae. Es el nombre de la levadura de la cerveza, muchachos. Saccharomyces cerevisiae. Ya, hay varias Saccharomyces, pero el de la cerveza tiene este nombre. ¿Ya? El que se usa en la cerveza, vino. Saccharomyces cerevisiae. ¿Cuál es la importancia de estos hongos? Bueno, la importancia de estos honguitos es básicamente que va a ser utilizado en la industria. Claro, acá vamos a encontrar como importancia, ellos son utilizados en la industria alimentaria. ¿Ya? Son utilizados en la industria
alimentaria. ¿Está bien? Y la pregunta sería, ¿cómo es su reproducción? Porque nosotros hemos dicho que se va a basar en la reproducción. ¿Cómo sería en este caso su reproducción? Su reproducción, la vamos a poner acá. Su reproducción, en el caso de una levadura, ¿se acuerdan cómo se reproduce una levadura? Una levadura, su reproducción es en base al brote. Claro, si yo tengo acá una levadura, si tenemos ahí una levadura, primero la levadura empieza a hacer cariocinesis. Claro, la levadura primero hace cariocinesis. Y cuando realiza cariocinesis, encontramos la presencia de dos núcleos. Ahí está. Y luego, ¿qué hace? Luego, este nuevo núcleo lo separa del principal. Ahí está. Este nuevo núcleo lo separa del principal. Y entonces, esto sería el brote. ¿Cierto? Cuando ese brote se separa, entonces tenemos a dos levaduras genéticamente iguales, solo que una es más pequeña. Una tendrá que ganar nutrientes para que sea del mismo tamaño que la otra. Esta sería la reproducción de la levadura conocida como la gemación. Ahí está. Esta sería la reproducción de la levadura que se conoce por medio de brotes o llamado también gemación. Esta es la gemación. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de hongo nosotros tenemos acá, muchachos? Aparte de las levaduras, ¿habrá otro tipo de hongo? A ver, vamos a ver. La gemación es por medio de brotes. La gemación es por medio de brotes o yemas. Ahí está, chicos. Por medio de brotes o yemas. Esa es la gemación. ¿Ya? Listo. En cambio, en los pluricelulares, a ver, aquí tenemos en los pluricelulares un honguito que sea ascomiceto, pero que sea de tipo pluricelular. Un honguito que sea pluricelular. A ver, hongos pluricelulares. Tenemos acá la neurospora. ¿No? Neurospora. Hay uno que también parece un clavito. Sí, parece un clavito porque más o menos tiene esta forma. Así, chiquito nomás. ¿No? ¿Cómo se llama él? Clavíceps. Acá está el llamado clavíceps. Este clavíceps crece sobre la materia orgánica en descomposición, crece sobre las heces de los animales, sobre los cadáveres. Entonces, ahí tenemos este tipo de hongo que parece un clavito. Y también estaría la roya. La roya, ¿no? La roya, o perdón, las trufas. Las trufas, la roya no. Las trufas. La roya es un basidiomiceto, pero las trufas son honguitos ascomicetos. ¿Ah? Estos son honguitos ascomicetos. Las trufas, que en la parte de España, por ejemplo, los cerditos comen bastante de estos honguitos y su carne tiene un sabor especial, ¿no? De ahí sacan el jamón ibérico, un jamón que tiene cierto tipo de sabor. Pero las trufas son honguitos que lo encuentran los cerditos debajo del suelo. ¿Sí? Esas son las trufas. Miren, nosotros vamos a encontrar
la importancia de estos hongos, ¿para qué sería, muchachos? Acá también se encuentra Ascomiceto, antes de poner las importancias, acá también se pondría uno que es utilizado como principal componente para los antibióticos, ¿no? ¿Quién es el utilizado para los antibióticos? ¿A quién se le va a utilizar para los antibióticos? ¿Recuerdan? Al penicilio, muy bien, excelente. O sea que acá también, profe, encontramos al honguito penicillium. Penicillium. Alexander Fleming, a partir de este hongo, descubrió la penicilina, sí, un antibiótico, ¿no? Que inhibe la síntesis de pared de las bacterias. Así es. También se encuentra uno que los de industrias alimentarias van a lidiar bastante porque es el que acelera el proceso de descomposición de los alimentos. ¿Cómo se llama este de aquí? No, parece como un sol radiante. Se llama Aspergillus. Aspergillus. Aspergillus es un honguito que parece como un sol, ¿no? Algo así. Acá lo encontramos al Aspergillus, así más o menos. Esto sería el Aspergillus. ¿Ya? Un hongo que sus micotoxinas pueden caer mal al estómago y al intestino. Ahí está, más o menos tiene esta forma este honguito. Como un sol. Se llama Aspergillus. Entonces hay chicos que van a industrias alimentarias, van a tener que conocer a qué temperatura muere Aspergillus. Sí. Ahí está. Y las trufas, también no nos olvidemos de las trufas. ¿Ya? Ahí está. Esa lista le corresponde a los honguitos ascomicetos. ¿Qué importancia tienen estos honguitos? ¿Por qué son importantes estos honguitos? Bueno, el penicillium ya sabemos que es importante para la producción de antibióticos. ¿Sí o no? Claro, si me preguntan por qué es importante el penicillium, la respuesta sería, es importante porque se da la producción de antibióticos a partir del penicillium. Producción de antibióticos. ¿Está bien? Listo. También es importante porque los ascomicetos forman líquenes. Acá tener mucho cuidado, ¿eh? Los líquenes no son igual a las micorrizas. ¿Qué eran los líquenes? Muchachos, líquenes. ¿Qué cosa vienen a ser los líquenes? A ver, ustedes ya han visto parte de lo que fue el reino protista, ¿no? ¿Qué es un líquen? ¿Qué entendemos por un líquen? Claro, asociación entre una alga o cianobacteria. Muy bien, eso es. Puede ser una alga o una cianofita. Sí, cualquiera de los dos. O sea, en los ambientes donde las algas no encuentran suficientemente humedad, entonces puede ser porque las condiciones han cambiado y ya no hay suficiente humedad para que esta alga pueda aprovecharlo. O de repente el nivel del agua ha descendido, ¿no es cierto? El nivel del agua ha descendido. Y si el nivel del agua ha descendido, entonces encontramos que estas alguitas necesitan asociarse con hongos. Y estos hongos, en la cual pueden asociarse con estas algas, son los ascomicetos. Son los ascomicetos. Y claro, los hongos van a formar hifas y esas hifas va a permitir el alcance del agua. Ahí está, mira, otra simbiosis que yo no puedo olvidar para el examen, no solamente porque corresponde al tema de taxonomía, sino porque cuando veamos ecología, nuevamente vamos a hablar de los líquenes
Nuevamente vamos a hablar de las micorrizas. Las micorrizas eran entre raíces y hongos. Acá los líquenes van a ser algas. ¿Pero qué tipo de algas? Tiene que ser una verde. O sea, tiene que ser una alga clorofita. Tiene que ser una alga clorofita. No lo puede hacer una rodofita, no lo puede hacer una feofita o una crisofita. No. Las algas que forman líquenes son clorofitas. Y si no fuera una alga, entonces lo tendría que hacer una cianobacteria. También puede hacerlo una cianobacteria. La diferencia es que la cianobacteria es unicelular y también es procarionte. Pero igual los hongos se asocian y forman líquenes. Ahí está. Entonces, muchachos, los líquenes pueden ser entre alga con el hongo o cianobacteria con el hongo. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Ya, cianobacteria se asocia con el hongo. La idea de asociarse con los hongos es de encontrar agua disponible. ¿Ya? Esa es la idea de asociarse con el hongo, encontrar agua disponible. ¿Sí? Ya que las algas no tienen forma de aguardar agua como un cactus. Sí, eso vendrían a ser. ¿Está bien? Líquenes, acá ponemos, son simbiosis. Son simbiosis entre alga o cianobacteria con hongo. ¿Ya? Alga o cianobacteria más hongo. Ya está, eso sería. Para eso son importantes los ascomicetos. Vamos a su repro. A ver, vamos a su repro. Ah, me olvidaba. Sus tipos de hifas. ¿Cómo vienen a ser sus hifas? Las hifas, muchachos, de un ascomiceto. ¿Cómo son sus tipos de hifas? Tipo de hifas. Su hifa también es tabicada, porque habíamos dicho que solamente los silomicetos eran los únicos que presentan hifas no tabicadas. Su tipo de hifas van a ser tabicadas y también son dicarióticas. ¿Ya? También van a ser dicarióticas. Ahí encontramos su hifa. Y por acá encontramos los núcleos. Ahí encontramos los núcleos. ¿Ya? Ahí está. ¿Te acuerdas por qué le pusieron ascomiceto? Ascomiceto porque forma un saco. Sí. Ascomiceto porque forma un saco. Entonces, cuando vemos estos hongos, vamos a ver su reproducción. Vamos a ver su reproducción. Ya vimos cuáles son los organismos, ya vimos cuál es su importancia, ya vemos cuál es su tipo de hifa, cómo es su reproducción. A ver, la asexual primero. Estos hongos se van a reproducir de forma asexual, pero acá van a tener una estructura reproductiva en forma de un saco. Ahí está, ¿no? Por esa razón se le conoce como ascomiceto. Ahí está, más o menos encontramos, más o menos por acá, ahí está. Ahí está. Esa es la forma que tiene el honguito que va a formar esporas. Sí. ¿Cómo se llamaría todo esto? A ver, si en el anterior se llamaba basidiocarpo, ¿cómo se llamará acá? Acá se llama ascocarpo. Ascocarpo. ¿Qué es el ascocarpo? El ascocarpo es el cuerpo fructífero. El ascocarpo es el cuerpo fructífero. En realidad es el micelio. Es el micelio, el conjunto de hifas que ha adquirido la forma de un saco.
Por eso se llama ascomiceto, porque el cuerpo fructífero o el micelio toma la forma de un saco. Pero ¿cómo es? ¿Cómo vendría a ser él? Vamos a mover un poquito. En cuanto a la carga genética, ¿cómo vendrían a ser ellos? Bueno, en cuanto a la carga genética, estos ascomicetos son haploides. Van a ser N, ese es su estado haploide. Y si él es el estado haploide, ¿qué hace al interior? Acá va a tener, muchachos, unas estructuras, ¿no? Ahí está. Y dentro de estas estructuras está formando las esporas. ¿Pero qué tipo de esporas está formando? ¿Está formando esporas sexuales o asexuales? Oh, las esporas que está formando por acá son esporas asexuales. Son como unas vainitas, ¿no? Imagínate que son como la arvejita, que adentro tienes semillitas, ¿no? Como la vaina de una arvejita y adentro hay semillitas, igualito. Forma al interior. Pero ¿qué cosa hay en realidad? Hay esporas. Y esas esporas son tan pequeñas que ya sabes qué nombre reciben. ¿Qué nombre va a recibir estas estructuras tan pequeñas, más pequeñas que las esporas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Igual, ¿no? Estas esporas asexuales, muchachos, se llaman conidias. Conidias. Entonces, ¿cuáles son los hongos que se reproducen por conidias? Los que se reproducen por conidias vienen a ser los basidiomicetos y los ascomicetos. Sus esporas asexuales son tan chiquitas que se llaman conidias. Conidias. ¿Ya? ¿Qué es una conidia? Una conidia es una espora asexual, muy pequeña, muy pequeña. Eso se conoce como conidias. ¿Qué ha tenido que hacer dentro del ascocarpo o dentro de este cuerpo fructífero? Ha tenido que hacer mitosis. Ha tenido que realizar una mitosis. ¿Ah? Entonces colocamos acá que para que se forme ha tenido que realizar una mitosis. Esa es su reproducción asexual. Se sobreentiende que esta conidia, muchachos, cuando cae al suelo, necesita suficiente materia orgánica, necesita agua, principalmente agua. Los hongos prosperan cuando hay agua. ¿Y en qué se van a convertir cuando hay agua? Cuando hay agua, ellos van a desarrollar nuevamente a un hongo genéticamente igual a él. ¿No? Ahí está, un pequeñito. Ahí está, ¿no? Esa sería la forma de reproducirse asexualmente. Un ascomiceto se reproduce por conidias, asexualmente por conidias. Pero cuando va a ser reproducción sexual, cuando va a ser reproducción de tipo sexual, esta espora se va a juntar con otra. Mira, muy parecido a lo que vimos en los zigomicetos. Esa espora se junta con otra. Y tú sabes que cuando se van a juntar, primero tienen que formar como gametos. O sea, ellos van a ser como gametos. ¿Cómo se llama el recipiente de gametos? El recipiente de los gametos se llama gametangio. Acá hay un gametangio y acá va a estar presente el otro gametangio. Ahí está, mira, los dos se convierten en gametangio. En realidad los gametangios, ¿qué cosa eran? Eran esporas. En realidad los gametangios vienen a ser esporas. ¿Pero qué están haciendo las esporas? Se están comportando como gametos. Por eso se llaman gametangios. No hay somatogamia acá. No hay somatogamia como en el caso de los basidiomicetos. Acá no hay somatogamia. Acá las esporas se convierten en gametangios.
¿Y qué pasa, muchachos, cuando ellos se convierten en gametangios? Hacen la fusión de ¿qué? Hacen la fusión, realizan la fusión de plasma. ¿Y cómo se llama la fusión de plasma? La fusión de plasmas se le conoce con el nombre de plasmogamia. Ahí está la plasmogamia. Mira, esa es la plasmogamia. Y después de haber hecho plasmogamia, ya sabe la historia, ¿sí o no? ¿Qué viene después de la plasmogamia? Después de la plasmogamia viene la unión de los núcleos. ¿Y cómo se llama la unión de los núcleos? Cariogamia. Ahí está la cariogamia. Y ahora, muchachos, se forma un cigoto. Claro, esto es un cigoto. Si los gametangios hacen la llamada plasmogamia, ¿no? Van a hacer la plasmogamia. Entonces, después que hayan hecho la plasmogamia, entonces viene la cariogamia. Y producto de la cariogamia, ¿qué se forma? Producto de la cariogamia se forma el llamado cigoto. ¿Ya? Se forma el llamado cigoto. ¿Y qué hace el cigoto? El cigoto es diploide. ¿Podrá hacer meiosis? Claro que sí, sí puede hacer meiosis. Claro, puede hacer meiosis. Y si él hace meiosis, primero él va a tener que desarrollar, el cigoto va a tener que desarrollar su cuerpo fructífero. O sea, va a tener que formar otra vez un bastoncito, un saco. Ahí está, un saco, pero combinadito, ¿no? Combinadito porque él viene de una reproducción de dos núcleos. Ahí está. ¿Y qué hace él al interior? Al interior, en su asca, en su ascocarpo, hace meiosis. Y producto de la meiosis, ¿qué cosas se van a generar? Se van a generar 4 esporas haploides, pero genéticamente diferentes. Ya tú sabes cómo se llaman estas esporas sexuales. ¿Cómo se llamarán las esporas sexuales, muchachos? Ya es continuar nomás, ¿no? Si las esporas sexuales en los cigomicetos se llaman cigosporas, las esporas sexuales en los basidiomicetos se llaman basidiosporas. ¿Cómo se llaman acá? ¿Cómo se llaman esas esporas? Ascosporas. Eso lo preguntan bastante, ¿ah? Las formas de reproducirse asexualmente de un ascomiceto es por conirias. Por conirias. Y la forma de reproducirse sexualmente es por ascosporas. Claro que para formar estas ascosporas, las esporas primero se convierten en gametangios, luego hacen plasmogamia, luego hacen cariogamia, luego el cigoto forma el cuerpo fructífero y luego que él forma el cuerpo fructífero, realiza meiosis. Y acá tenemos, muchachos, 4 esporas asexuales, o sexuales, perdón, conocidas como ascosporas. Y cada uno dará un hongo distinto, porque vienen de hacer meiosis. Listo. Ahí tenemos entonces, muchachos, los 2 tipos de reproducción. ¿Alguna pregunta entonces respecto al ciclo reproductivo de los ascomicetos? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se reproduce sexualmente y asexualmente un ascomiceto? ¿Sí? Más o menos. Vamos a colocar acá que esto está obtenido por meiosis. ¿Ya? Y acá esto permite absorción de agua. Agüita. Listo.
Y así llegamos a la parte final. ¿Alguna pregunta? A ver, acá me hacen preguntas. Me dice, luego de liberar las esporas, ¿qué le pasa a la estructura 2N? No, se queda, pues, ¿no? Queda como una generadora de varios tipos de esporas sexuales. O sea, dentro de los hongos tú puedes encontrar hongos haploides y hongos diploides. Estos son obtenidos por las conidias y estos son obtenidos por, en este caso, a partir de una ascospora, una espora sexual. ¿Ya? Así que van a quedar perennes para seguir formando. ¿Qué más me dice? Profe, en Basidiomycetos no hay un hongo más algo. Claro, sí les comenté que los Basidiomycetos forman asociaciones como las micorrizas. Bueno, no sé si lo puse, pero mencioné que forman micorrizas los Basidiomycetos. Claro, ¿no? O sea, ¿quiénes forman micorrizas? Los zigomycetos y los Basidiomycetos. Se forman simbiosis entre hongo más raíz. Pero ¿quiénes forman líquenes? Los líquenes solamente lo forman los ascomicetos. No hay otro hongo que forme líquenes. ¿Ya? Así es, así es. O sea, tú para el examen tienes que decir, los que forman micorrizas son los de la división basidiomiceto y zigomiceto. Y los que forman líquenes son de la división ascomiceto. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros podemos revisar. Muy bien, y vamos ahora, vamos a ver, voy a tomar una foto antes. Vamos a ver ahora, muchachos, hemos hecho, mira, todos los ciclos reproductivos de estos honguitos, ¿ya? Básicamente para que te des cuenta de dónde sale cada término de conidia, ascospora, todo eso, basidiocarpo, basidiospora. Sí, ahí está el ciclo reproductivo. Ya, pero vamos a ver ahora el único grupo de hongos que no presenta reproducción sexual. Le llaman los imperfectos. Así es. Hongos imperfectos le llaman. ¿De quién estamos hablando? ¿A quiénes se les suele conocer como los hongos imperfectos? Claro. Acá van a estar el grupo de hongos que no se le conoce la reproducción de tipo sexual. Solamente se conoce su reproducción asexual. ¿Sí o no? A ver, ¿qué tipo de hongos es ese? Vamos a encontrar, muchachos. Ahí está. Bien, vamos a encontrar ese grupito de hongos conocidos como deuteromicetos. Deuteromicetos. ¿Ya? Ahí están, los deuteromicetos. O deuteromicota también se le puede llamar. ¿Con qué nombre se le conoce a ellos? Bueno, se le conoce como hongos imperfectos. ¿Y por qué se le puso el nombre de hongos imperfectos? Porque no se conoce su reproducción sexual. A ellos se les llama hongos imperfectos. No se conoce, no se ha encontrado su reproducción sexual. Solamente la sexual. No se conoce su reproducción sexual. ¿Ya? Estos son los hongos imperfectos. Así lo vamos a reconocer a los deuteromicetos. ¿Ya? ¿Quiénes están acá? A ver, ejemplos, especímenes. ¿Cuáles son los especímenes que encontramos acá?
Básicamente, los especímenes que vamos a encontrar acá son los hongos patógenos. Sí, acá van a estar hongos patógenos. Hongos que causan enfermedades. Sí, el más conocido. ¿Cuál es el hongo patógeno más conocido que causa enfermedades? Ahora en verano, cuando el pie suda mucho, entonces ahí podemos ver este tipo de daño. Ahí está el hongo que causa el pie de atleta. El tricofito. Ahí está, este es el tricofito. El tricofito es un honguito que causa la enfermedad pie de atleta. Sí, él es el que causa la enfermedad pie de atleta. Puede causar lesiones en la piel también. Puede causar lesiones en la uña. En diferentes partes del cuerpo. Sí, el pie de atleta es un hongo muy típico en nosotros, ¿no? Porque caminar descalzo puede implicar contaminarse, pie suda y entonces pueden desarrollar estos hongos. Otro hongo también importante es la Candida albicans. La Candida albicans. ¿Qué causa la Cándida? La Candida albicans. ¿Qué ocasiona? Esto causa en las mujeres, ¿no? En las señoritas, candidiasis, un problema a nivel de sus genitales externos, el cual la mujer contrae Candida albicans en el acto sexual, ¿no? Un honguito que también se transmite, ¿no? Por la vía sexual y que causa lesiones en los genitales externos de la mujer, ¿no? Los labios de la vagina. Ahí, por ejemplo, hay lesiones por este tipo y también puede lesionar internamente. Candida albicans. También hay otro que es conocido como el histoplasma. Histoplasma. Hay varios histoplasmas. Este afecta a las vías respiratorias. Sí, el histoplasma afecta a las vías respiratorias y ahí podemos ver que ocasiona una enfermedad llamada histoplasmosis. Histoplasmosis. Es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Cuidado con confundirlo con toxoplasmosis. Toxoplasmosis es la enfermedad que causa un protozoario, que está en las heces del gato, en el pelo del gato, en el pelo del perro. Histoplasmosis es un hongo que vive en el cuerpo del murciélago y cuando entran a las cavernas, los murciélagos aletean y empieza a liberar hongos y la persona respira y ahí es donde se contamina y puede tener lesiones severas en los bronquios, en los pulmones. Sí, es como una tuberculosis, pero un poquito más acelerada. ¿Ya? Otro también, hay uno que causa alopecia, caída del cabello y puede lesionar el cuero cabelludo, el microsporum. El microsporum genera un daño al cuero cabelludo y eso ¿cómo se le conoce? A eso se le llama, muchachos, tiña. La tiña. La tiña. ¿No? Es como cuando un perrito empieza a perder pelo y se le empieza a inflamar esa zona del cuerpo, puede ser que tenga tiña. Es un hongo que está en el ambiente contaminado y que llega a la parte del epidermis y se alimenta de las células epidérmicas, ¿no? El microsporo. Generalmente se instala en el bulbo piloso. Profe, o sea, acá están todos los hongos patógenos. Sí, principalmente encontramos en este grupo los hongos patógenos, los que causan enfermedades. El hongo del pie de atleta, el hongo de la candidiasis, el hongo de la histoplasmosis, el microsporo. Profe, ¿y su reproducción? Su reproducción únicamente va a ser por conidias, asexual por conidias. La reproducción sexual, asexual, perdón,
se realiza mediante las conilias. ¿Ya? Se realiza por medio de conillas. Listo, chicos. Ahí está entonces, ahí está este tipo de grupo de hongos. ¿Ya? En los deuteromicetos no hay mucho para hablar, simplemente acuérdate de los deuteromicetos, son llamados hongos imperfectos, no se conoce su reproducción sexual, está agrupando a los especímenes patógenos, los que causan enfermedades, y también su reproducción asexual se da a través por conillas. ¿Está bien? Claro, en el caso de la caspa, también hay un honguito que está dañando el cuero cabelludo, pero no es el microsporo. El microsporo no solamente daña la cera del cabello, sino daña el bulbo piloso, generando inflamación. O sea, es más terrible que la caspa. En la caspa hay 3 tipos de hongos, ¿no?, que pueden generar la caspa. O sea, la caspa también es el alimento, básicamente, del hongo. Son las células muertas que ha quedado de la epidermis. El hongo, tú sabes que le gusta consumir las células muertas. Entonces, ese tipo de hongo que está en la caspa es el que se alimenta de las células muertas de la epidermis que está en el cuero cabelludo. En cambio, él se alimenta en el cuero cabelludo. Ese honguito de la caspa, por ejemplo, está el Bilbes alicea, que es un honguito que genera la caspa, Bilbes alicea, y que el honguito se alimenta de la cera del cabello y que se va degradando, ¿no? Por eso la caspa es grasosa. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Y generalmente nosotros tenemos defensas, o sea, tenemos bacterias en el cuero cabelludo que nos protegen. Pero cuando estamos estresados, cuando usamos un champú fuerte, matamos nuestra misma flora. ¿Y qué pasa? El hongo se aprovecha. Entonces, la caspa puede ser generado por disminución en la flora microbiana. Tenemos una flora microbiana en toda la piel, ¿eh? Sí. Igual que los animales, ¿no? Los perros, los gatos también tienen su flora microbiana. A un perro no lo podemos bañar constantemente porque dañamos su flora de la piel, sus microbios buenos. Nosotros también tenemos, en el cuero cabelludo tenemos bacterias buenas, pero cuando usamos un ácido, un champú muy ácido, o en este caso baja nuestro sistema inmunológico y en este caso mueren las bacterias buenas, en ese caso ahí es donde puede prosperar el hongo, ¿no? Alicea vivax. ¿Ya? Esa es la que viene así. Muy bien, por acá vamos a poner ahora, muchachitos, vamos a colocar el penúltimo reino, Plantae. A ver, chicos, Plantae. Este reino tiene que venir en el examen porque agraria es pura plantita, ¿sí? Las carreras son de plantas. Entonces tengo que saber el reino Plantae. ¿Sí o no? Así es. Entonces, acá vamos a colocar en el reino Plantae, vamos a poner acá, características generales. ¿Quién fue el iniciador del estudio de las plantas? ¿No? La ciencia que va a estudiar, ustedes saben que es la botánica. Pero ¿quién fue el iniciador de la botánica? El iniciador de la botánica fue Teofrasto. Claro, es conocido como el padre de la botánica, Teofrasto. ¿Sí? ¿Qué características debe tener una planta? Una planta, muchachos, una planta tiene que ser eucarión. Tiene que tener células con núcleo verdadero, organelas, ribosomas 80S, ADN con histona, ¿no es cierto? Tiene que ser pluricelular y tiene que ser multicelular. O sea, tiene que ser ambos. Sí. Pluricelular y también tiene que ser multicelular.
Ah, ahí está. Esa es una condición. Profe, ¿hay plantas de una célula? No, no hay plantas de una célula. ¿Está claro? No hay plantas de una célula. Son de varias células iguales o varias diferentes. O ambas a la vez. Tiene que ser autótrofo. Obtiene el carbono de fuentes inorgánicas. Y la energía lo obtiene de la luz. Entonces decimos que son fotolitótrofos. Fotolitótrofos. Listo. ¿Qué más? Posee, vamos a poner acá, pared celular. Las plantas poseen pared celular. Claro, tienen su pared celulósica con hemicelulosa, ¿no? Tienen pared celular. También tienen plastidios, ¿no? Hay plastidios en una planta, cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos. Hay plastidios, ¿no? Esa es una característica de las plantas, ¿sí? ¿Y qué más? Su reproducción. ¿Qué pasa con su reproducción en las plantas? ¿Qué sucede con la reproducción de las plantas? Alterna, o sea, tienen reproducción sexual asexual. Así es, sexual y asexual. Alternan las plantas. ¿Sí? La planta hace alternancia de generaciones, conocido también como metagénesis. Realiza alternancia de generaciones. Ahí está. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros podemos ver en sus características. Son eucariontes pluricelulares, autótrofos con pared celular, presencia de plastidios, reproducción sexual y asexual, y lo alternan su reproducción sexual y asexual. No hay glucocálix, ¿no es cierto? No hay glucocálix en ellos. Y bueno, acá ponemos ancestro evolutivo. A ver, chicos. ¿Cuál es el ancestro evolutivo de las plantas? ¿De dónde provienen las plantas? Para las ciencias biológicas, ¿de dónde se originaron las plantas? ¿Quiénes dieron origen a las plantas? ¿Quiénes pudieron haber sido, muchachos? ¿Quiénes pudieron haber dado origen a las plantas? Algas, ¿correcto? Sí, algas. Es correcto, las algas. Pero tuvieron que haber sido algas que tengan mucha similitud con las plantas. Entonces nos referimos a las algas clorofitas. ¿Sí o no? Las clorofitas fueron su ancestro evolutivo. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, ¿de dónde se originaron las plantas? Ello viene a partir de las clorofitas, algas verdes. Pero evolutivamente cuenta que las clorofitas tuvieron que adaptarse al ambiente terrestre. Y una de esas primeras plantas, en este caso, muchachos, que encontramos como un ancestro de todas, se llama rinia. Las rinia. Ahí está la rinia. Y que después de la rinia aparecieron las plantas que crecen en ambientes húmedos. ¿Quiénes son las plantas que crecen solamente en ambientes húmedos y que siguen teniendo características de algas? ¿Cómo se llaman estas plantas que tienen características de algas? No, son más antiguas que los helechos. Más antiguas que los helechos. ¿Quiénes son las más antiguas de los helechos? ¿Ah? Los musgos, ¿sí o no? Claro, los musgos. O sea, este fue más o menos el paisaje evolutivo de las plantas, ¿no? Mira, si yo comparo un musgo con una alga, son muy similares. La primera planta que emergió al ambiente terrestre se le conoce como rinia.
que desciende de las algas verdes y que a partir de ellas se formaron las briófitas. A partir de ella se formaron las briófitas. Ya después, por acá ustedes saben que aparecieron los helechos. Ya después aparecieron los helechos. Ahí están los helechos. ¿No? Aparecieron los helechos. Y después aparecieron, muchachos. ¿Qué aparecieron? ¿Qué aparecieron? Aparecieron después de los helechos las plantas conocidas como gimnospermas, ¿no? Como el pino, por ejemplo. Ahí está. Y después ya aparecieron las plantitas que nosotros conocemos en la actualidad. O sea, las plantitas que tienen fruto. Ahí está, tienen fruto. Tienen fruto las más evolucionadas. Este ha sido más o menos el paisaje que nosotros podemos encontrar. Rinia, musgo, helecho, pino, ¿ya? Y por acá podemos citar acá una planta de palto, ¿no? Palto. Ahí. Ese ha sido el proceso evolutivo. ¿Ya? Ese ha sido el proceso evolutivo de las plantas. Listo. Vamos a poner acá el ancestro evolutivo ha sido a partir de algas. ¿Ya? Cuando te pregunten cómo ha sido la evolución de las plantas, se remonta a partir de las algas clorofitas, aparecieron las rinias, musgos, helechos, pinos y plantas con fruto. Cualquier planta con fruto. Yo he puesto un palto, puede ser un manzano, puede ser también, en este caso, una planta de arveja. Cualquier planta con fruto. ¿Sí? Las plantas de mayor éxito evolutivo han sido las que formaron fruto. No se vayan a olvidar eso. ¿Ah? Ahora, es importante por acá señalar la llamada alternancia. Vamos a ver, chicos, la alternancia de generación. A veces hacen preguntas en los exámenes acerca de las dos etapas que pasan las plantas. ¿Cuáles son las dos etapas que pasan la planta? Hay una etapa haploide. ¿Cómo se llama la etapa haploide que tiene una plantita? Se llama fase gametofito. La fase gametofito. ¿Por qué se le puso esta etapa gametofito? ¿Por qué se le llama a ella la fase gametofítica? ¿Por qué, muchachos? ¿Sabes por qué? Porque ella es la encargada de producir gametos. Y siempre el gametofito, ¿cómo va a ser? Por favor, eso acuérdate para el examen. Siempre el gametofito va a ser haploide, N. Siempre el gametofito va a ser N, haploide. Siempre, profe, siempre. Y como él es haploide, él no puede hacer meiosis. No, él no puede hacer meiosis, pues los haploides no hacen meiosis. ¿Y qué hace el gametofito? El gametofito tiene que producir gametos. Claro, si su nombre es gametofito, es porque él tiene que producir gametos. ¿Y cómo se llaman a estos gametos que son haploides? Al masculino se le llama anterozoide y al femenino se le llama oósfera. Sí, al femenino se le llama oósfera. ¿Está bien? Entonces, el gametofito forma gametos. Pero, ¿qué tipo de división habrá tenido que realizar para formar estos gametos? Él habrá tenido que realizar una división conocida como la mitosis. Profe, ¿siempre el gametofito hace mitosis para formar gametos? Sí, muchachos. Siempre el gametofito hace la mitosis para formar a los gametos. ¿Y qué ocurre con los gametos?
¿qué ocurre con los gametos? Los gametos, obviamente, se unen y forman una estructura llamada, ¿cómo se llama esta estructura única? Igual que en los hongos, igual que en nosotros, igual que en las algas, cigote. Ahí está el cigote, miren. Cigote docente. El cigote se forma de la fecundación de los gametos, de la unión de los gametos. ¿Ya? ¿Y a quién origina cigoto? El cigoto origina la otra etapa de la planta. ¿Cómo se llama la otra etapa de la planta? Que siempre va a ser diploide. Ojo, siempre va a ser diploide. ¿eh? ¿Cómo se llama la otra etapa de la planta? En donde siempre es diploide. Se le llama la fase esporofito. Esta es la fase esporofito. ¿Por qué el esporofito siempre es diploide? Porque proviene, ¿de qué proviene? Proviene de un cigoto. Y un cigoto viene de la unión de gametos. Por lo tanto, el cigoto siempre va a ser diploide. Profe, ¿habrá un cigoto que sea haploide? No hay cigotos que sean haploides. Todos los cigotos son diploides. Por lo tanto, ¿cuál es la otra etapa de la planta? El esporofito, que es siempre 2N. ¿Y por qué le colocaron el nombre de esporofito? Se le coloca el nombre de esporofito porque su labor es formar esporas. Y si su labor es formar esporas, ¿las esporas cómo son? ¿Cómo vienen a ser las esporas, jóvenes? ¿Cómo vienen a ser las esporas? Siempre las esporas son haploides. Son N. ¿Qué tipo de división habrá tenido que hacer el esporofito para formar a las esporas que son haploides? ¿Qué división habrá tenido que hacer, jóvenes? Si se ha reducido, la única división que reduce es la meiosis. Claro, la meiosis. Entonces, la meiosis, muy bien, la meiosis permite formar a las esporas. Profe, ¿qué hace la espora? La espora se multiplica, hace mitosis la espora, crece la espora y forma nuevamente al gametofito. ¿Y se acabó? Esa es la alternancia. ¿Qué preguntas me pueden hacer con respecto a ello? Primera pregunta, ¿cómo se llama la fase haploide y diploide de la planta? La haploide se llama gametofito, la diploide se llama esporofito. ¿Qué otra pregunta me pueden hacer? ¿De dónde se origina un esporofito? Un esporofito se origina de un cigoto. Profe, ¿pero qué tiene que hacer el cigoto? El cigoto es 2N. Para formar a un esporofito tiene que hacer mitosis, mitosis, mitosis. ¿Ya? Si deseas acá, le podemos colocar mitosis. El cigoto hace mitosis para que forme al esporofito. ¿Está bien? Otra pregunta, ¿de dónde viene un gametofito? Un gametofito viene siempre de una espora. Claro que la espora tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer la espora? Mitosis. ¿Está bien? En cambio, para que se formen las esporas, el esporofito tiene que haber hecho meiosis. Y para que se formen los gametos, el gametofito tiene que haber hecho mitosis. Eso de ahí lo preguntan bastante. El gameto. Ya, vamos a poner acá su nombre. El gameto masculino. Acá vamos a poner. El gameto masculino de la planta tiene su flagelo. Ahí está. ¿Cómo se llama? Se llama anterozoide. Anterozoide. Es chiquito y es móvil, como un espermatozoide. ¿Y cómo se llama el gameto? El gameto femenino. El gameto femenino, profe, se llama oósfera. Y mira el tamañazo que es. Oósfera. O también le pueden llamar ovocélula. Mira, ahí está. Ambos son haploides. Mira, pero uno es más grande que el otro. ¿Te acuerdas cómo se llama esa reproducción sexual en la cual los gametos son de diferente tamaño? ¿Cómo se llama la reproducción donde un gameto es chiquito y el otro grandote? No son del mismo tamaño.
Porque en las algas tenían el mismo tamaño, pero acá ya difiere, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de reproducción? ¿Cómo se llama? Eso se llama anisogámica. Muy bien, correcto. Eso se llama anisogámica. Eso es correcto. Así es. Ahora, en el caso de heterogamia, también se le puede llamar heterogamia, ¿sí? Porque son gametos distintos. Anisogamia o heterogamia es correcto, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces cuáles son las características del reino Plantae, cuál es la ciencia que estudia el reino Plantae, la botánica con su iniciador, quién es el ancestro evolutivo, clorofita, rinia, musgo, helecho, pino, plantas con fruto. Ahora vamos con su clasificación. ¿Alguna consulta por ahí, muchachos? Vamos a tomar una fotito. ¿Alguna inquietud por ahí? ¿Alguna consulta? Ya. Ahora, vamos a construir, antes de hablar de cada división, vamos a conversar en este caso primero de la clasificación general y después te explico grupo por grupo. Vamos a ver clasificación. ¿Ya? ¿Cómo es la clasificación general? O sea, cuando yo quiero estudiar el reino de las plantas, ¿qué es lo que primero yo debo de conocer acerca de estas plantas? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos de conocer? Bueno, primero, la sugerencia de poder conocer este tipo de plantas. Vamos a colocar acá. Primero, vamos a colocar este criterio. La presencia de vasos de conducción. Cuando hablamos de los vasos de conducción, tenemos las plantas avasculares, ¿ya? Y tenemos las plantas vasculares. ¿Ya? Estamos dando un mapa conceptual, pero después yo te voy a hablar uno por uno. Nada más, yo te voy a hablar uno por uno. Mira, esto es lo que tú tienes que saber. Vasculares y avasculares. ¿Quién es el único grupo de avascular? El único grupo de avascular es las briofitas. Es el único grupo de avascular. No te puedes olvidar. Y el representante de las briofitas, ¿quién es? Un musgo. Así es, el representante es un musgo. A las avasculares también se le conoce como, ¿cómo se le conoce a las avasculares? También se le conoce como traqueofitas, porque tienen xilema y floema. Sí, van a tener xilema y floema. Pero acá se usa otro criterio más. ¿Cuál es el otro criterio que se utiliza? Ahora, el criterio que se va a utilizar es por la forma de reproducción. Sí, por la forma de reproducción. Por la forma de reproducción. Ya no voy a tomar en cuenta los vasos de conducción. Ahora voy a tomar en cuenta la forma de reproducción. ¿Cuál sería? Acá tenemos por la forma de reproducción por medio de esporas. ¿Cómo se le llama a las plantas vasculares que se reproducen por esporas? A ellas se le conoce, muchachos, con el nombre de las pteridofitas, donde el representante, ¿quién es? El helecho. Los helechos. ¿Sí o no?
Ten cuidado porque Agraria utiliza su otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre de las pteridofitas? El otro nombre serían las filicinofitas. Sí, utiliza Agraria este nombre. Filicinofita. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ah? Cualquiera de los dos vale. En cambio, la otra forma de reproducción es por semilla. La otra forma de reproducción es a través de la semilla. Y si ellas se reproducen por semillas, entonces a ellas se les van a conocer como espermatofitas. Claro, las que se reproducen por semilla se les conoce con el nombre de espermatofita. ¿Sí? Pero ellos a su vez se van a reproducir por otro criterio. Mira, ¿cuál es el criterio que se va a emplear? Ahora el criterio va a ser la cubierta. ¿Cuál es la cubierta de la semilla? ¿Cuál es el cubierta de la semilla? ¿Todas las plantas tienen cubierta de la semilla? No. ¿Qué cosa viene a ser la cubierta de la semilla? La cubierta de la semilla viene a ser el fruto. Entonces algunas no tienen fruto. ¿Cómo se llaman a esas plantitas que no han desarrollado fruto? Gin viene de desnudo. Esperma viene de semilla. A estas plantas se les conoce como gimnosperma. ¿Ya? La palabra gimnosperma significa semilla desnuda, o que es lo mismo, semilla sin fruto. Un representante es el pino, ¿sí o no? Y profe, los que forman fruto, muchachitos, los que forman fruto serían las angiospermas. Ahí está, ¿no? Y estas son las 4 divisiones que un estudiante debe tener en cuenta para su examen. ¿Cuáles son las 4 divisiones del reino plantae? Briofita, pteridofita, gimnosperma, angiosperma. Musgo, helecho, pino, planta con fruto. ¿Cuáles han sido los criterios para clasificar a las plantas? Número 1, por la presencia de ¿qué? ¿Cuál ha sido el primer criterio que he utilizado? Por la presencia de vasos de conducción. Por la presencia de vasos de conducción. ¿Cuál ha sido el segundo criterio? El segundo criterio ha sido por la forma de reproducción. ¿Cuál ha sido el tercer criterio? Por la cubierta de la semilla. Pero hay un cuarto criterio, pero ya no es para división. ¿Un división, muchachos, es un conjunto de qué? Una división es un conjunto de qué? ¿Se acuerdan? Una división es un conjunto de qué? Vamos, ustedes conocen taxonomía. Una división es un conjunto de qué? Órdenes, familias, géneros. Una división es un conjunto de qué? Clases. Claro, acuérdate de la pirámide taxonómica. Dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie. Entonces, esta división se agrupa con un criterio por el número de cotiledones. Este es un cuarto criterio que es por el número de cotiledones. Y ahí tenemos 2 clases. ¿Cuál es esa clase? Clase monocotiledonia y la otra es clase dicotiledonia. Si tú quieres aprender taxonomía de plantas, te sugiero que primero aprendas este mapa conceptual. Ya después hablamos de cada una de las divisiones y de estas clases. Pero un alumno tiene que entender que la evolución ha sido de esa manera, ¿no? De briofitas, que son las plantas más antiguas, hasta las angiospermas, que llegan a tener fruto. Acá hay la presencia de fruto.
Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, este es el panorama que nos espera. ¿Ya? Ese es el cuarto criterio. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Qué es un cotiledón? Te explico. Un cotiledón es una hoja de reserva. Cuando tú ves el frijol y ves la germinación del frijol, te vas a dar cuenta que el frijol abre las tapitas, ¿no? Cuando nace el frijol, las tapitas se abren. Esas son hojas de reserva y se convierten en hojas. Si alguien ha visto la germinación de un frijol, las tapitas del frijol se forman en hojas y son dos. Se llama dicotiledón. Dicotiledón. ¿Qué es un cotiledón? Un cotiledón es la hoja de reserva que está en la semilla. Hoja de reserva que está en la semilla. Hay dos cotiledones en el frijol. En el caso del maíz, solamente tiene una hoja de reserva. Un cotiledón. Monocotiledón. ¿Ya? Pero vamos a hablar de cada uno de los que están en cuadro. Vamos a hablar de las briofitas, pteridofitas, gimnospermas, angiospermas, mono, dico. ¿Ya, muchachos? Listo. Los dejo para su siguiente clase. Lo que pasé, sí, ya me pasé, sí, bueno, los dejo para su siguiente clase, ¿ya?